Cordial saludo para todos. Soy el sargento mayor Luis Orlando Ledesma Ariza, presidente de la Fundación Dignidad Proceder de Colombia. Hoy vamos a hacer un comunicado especial de la Fundación y lastimosamente empezamos con malas noticias. Yo sé que los medios no le dan mucha importancia, pero este fin de semana dos de nuestros héroes murieron en el norte de Santander, víctimas de francotiradores del EPL. Igual también fallecieron 3 militares más ahogados en esta misma región. El soldado Luis Eduardo Morales recibió disparos con un arma de largo alcance por parte de un francotirador. Estaba haciendo labores de patrullaje cerca de la base militar cuando fue atacado y murió. El segundo sucedió en Acarí, donde otro francotirador disparó contra 2 soldados, dejó herido a uno y asesinó a Hamilton Bermeo Vargas. Estos dos parte de la Fuerza de Tarea Vulcano. Los otros militares fallecidos durante el fin de semana fueron cuando unos soldados cruzando el río Tarra, en cumplimiento del deber, se cayeron al agua y pues lastimosamente se ahogaron. Paz en sus tumbas. Muchos no se acuerdan de nuestros héroes y lastimosamente en los medios solamente fue 10 segundos, pero estamos muriendo por nuestra patria y ellos murieron en manos del EPL. ¿Qué más tenemos que esperar? Por otro lado, es mi deber manifestarles que dentro del proceso que se ha estado llevando de negociación con la FARC, varias de las ideas propuestas por Fundieco y por el señor general Mendieta ante la Federación de Víctimas fueron tenidas en cuenta dentro de lo que se está negociando en estos momentos en La Habana. Las principales es la liberación inmediata de todos los secuestrados que están actualmente en poder de la FARC y el registro de 638 desaparecidos, de los cuales 219 son de la fuerza pública y 419 son civiles, para que se les restablezca su derecho a la libertad e integridad en forma inmediata. La entrega inmediata también, con listado en mano, de todas las fosas comunes en donde encuentran nuestros soldados y los secuestrados. Se logró incluir que la FARC hará la reparación de las víctimas con los recursos físicos y económicos con que cuentan, y que el Estado será el encargado de exigir que esa reparación de víctimas sea con recursos económicos de la FARC. Solo cuando ya no sean suficientes, el Estado intervendrá. Otra de las cosas que preocupaba a la reserva era que la FARC se convirtiera en un mito y empezáramos a oír historias heroicas acerca de la FARC y demás. Por ello, dentro de las solicitudes se prohíbe que por 50 años se divulgue y se use elementos de la FARC alusivos a su existencia o apología a estos, incluir insignias, usos, costumbres delictivas, violatorias de los derechos humanos de las víctimas y el veto a esa insignia, usos y costumbres. No permitir que los comandantes conviertan la asignación y administración de recursos para la inserción en un instrumento de coerción o de presión político. En todos los puntos del acuerdo se dejó claro que va a haber una aplicación del principio de equidad proporcional para las víctimas en todo lo relacionado con reivindicaciones sociales, económicas, humanitarias, políticas y judiciales que existen en cada uno de los capítulos del acuerdo. Quiere decir que ninguna víctima será excluida. Eso incluye a nuestros policías y militares víctimas. Se crea un fondo para costear la normalización de la movilidad de las personas amputadas a causa de la mina antipersona. Ahí entran nuestros soldados y nuestros policías, porque lastimosamente con lo que pasó en Cali, con lo que está pasando en otras ciudades, se hace necesario este fondo. Se va a profesionalizar a los funcionarios con capacitación y sensibilización, de tal manera que sean suficientes en proporción a la necesidad de las víctimas, incluyendo la capacitación a personeros, a los miembros de la fuerza pública y demás funcionarios con víctimas en lo referente a los decretos ley 1448 y decreto 4800, donde se le va a explicar a qué tienen derecho y por qué. Hay que hacer y readecuar los procedimientos que son ineficaces, complicados, lentos y que hacen que a veces a la gente no le reconozcan como víctima. Por eso se permitió solicitar que todos los procedimientos de inclusión en las denuncias se revisen. Se va a permitir el reconocimiento, y esto es un punto esencial, de víctimas colectivas con tratamiento especial a los grupos cristianos o religiosos, a los activistas de los grupos LGTBI, y se debe reconocer como víctimas a los miembros de la fuerza pública en general y su familia. Eso es un enorme triunfo, porque hasta ahora estamos siendo discriminados y no estamos teniendo igualdad de condiciones con la otra gente. Solicitamos también que el Ministerio de Defensa modificara el documento llamado Informe Administrativo por lesión o muerte, donde se incluyera un literal que especifique que el miembro de la fuerza pública fue herido por armas no convencionales y por tanto es víctima de la FARC. Eso
también es un gran triunfo, porque por primera vez los vamos a tener directamente reconocidos como víctimas directamente del informe administrativo de lesiones, que antes no se hacían. Logramos que se lograran meter programas especiales en los que se limite la base de datos de riesgo desde supuesta paisal por una sola vez, acceso a crédito de vivienda para todas las víctimas, eso incluye a los militares, con un 100% de los requeridos sin cuota inicial, la exención de impuestos individuales por 8 años y empresariales de empresas de víctimas, más del 70% de las víctimas por 5 años. Y alivios tributarios a los empresarios que incluyen las víctimas. Logramos tener el acceso y formalización de la propiedad en adecuación de tierras, vivienda, asistencia técnica, estímulo a la economía solidaria y cooperativa de subsidios, generación de créditos e ingresos, mercado y comercialización de los programas estatales, así como la priorización de bienes y servicios públicos. Eso quiere decir que todas las tierras que se van a ceder va a haber una parte destinada a víctimas, y no solamente a víctimas, sino a su trabajo, a adecuarlas, a sostenerlas, y entre ese grupo de víctimas quedaron catalogados y definidos los militares y policías de Colombia. Sé que el video de pronto lo molesta porque es un poquito largo, pero estos son los logros que vamos haciendo paso a paso, gracias a la labor de la Federación de Víctimas con la doctora Sofía Gaviria, gracias a la labor del señor general Mendieta, que nos ha colaborado mucho para que estas voces de nuestros soldados y policías lleguen a esos sitios. Son 18.000 militares y policías víctimas, son 238 desaparecidos, y son muchos los que nos han podido registrar. Esperamos que con esto les podamos ayudar a recuperar su vida y a reintegrarse realmente a la sociedad y a que no lo revictimicen, como sucede en la actualidad. La Fundación Dignidad por los Héroes de Colombia seguirá trabajando por nuestros soldados y policías. Un abrazo y Dios los bendiga.